Bien, estamos en el video 10. Vimos pues el deductivismo, ¿no? Donde los científicos pues adivinan una hipótesis, sueñan una hipótesis, imaginan una hipótesis, una conjetura, y luego viene la refutación, ¿no? Mediante pruebas empíricas, ¿no? De que pueden encontrar hechos falsos, datos falsos, ¿no? Después de las pruebas. Y las hipótesis que sobreviven a la prueba pues se mantienen en la ciencia, ¿no? Es como un procedimiento negativo, ¿no? Trata de eliminar mediante pruebas severas. Hay un espíritu crítico de la ciencia, de eliminar las hipótesis, ¿no? De lo más severamente posible, ¿no? Pero las hipótesis que sobreviven se mantienen en la ciencia al menos hasta el día de mañana, ¿no? Porque hasta que llegue la próxima prueba y posiblemente la elimine, ¿no? Esa es la idea general, ¿no? ¿No? O sea, el deductivismo evita el problema del inductivismo, es decir, ese paso de partir de datos y generalizar hacia la hipótesis, ¿no? Eso lo evita el deductivismo, dice, no hay generalización, ¿no? El deductivismo, ¿no? O sea, no es el caso que el deductivismo dice, no es que el caso de que los científicos tienen datos, miran este dato, tengo este dato, he juntado estos datos, por lo tanto, en base a ese dato tengo esta hipótesis. No, esa no es la manera, dice el deductivismo. No, es mejor dice que eh, procedan de otra manera, ¿no? O sea, eh, es de un modo muy liberal pueden eh, establecer su hipótesis, ¿no? El origen es irrelevante, ¿no? El punto principal es que después se va a probar con pruebas empíricas y después ver si los datos y los hechos, ¿no? Eh, le dan la razón a la hipótesis, ¿no? Y para ser admitida. Hablando de imaginación, tenemos aquí una cita de famoso físico Richard Feynman. La creatividad científica es imaginación en una camisa de fuerza. Generalmente las citas que se encuentran a veces están un poco modificadas, pero sí he escuchado eh, o he visto videos donde él se refiere a este caso de la imaginación en la ciencia y en las hipótesis. Para aclarar esto, y una nota de un periódico dice lo que nos viene a decir Feynman es que la imaginación siempre es más grande que la realidad entera, ya que todo lo real es susceptible de ser pensado y no todo lo pensable llega a ser real. Muy interesante. Consecuentemente, esa imaginación desplegada en la formulación de las hipótesis generales o hipótesis básicas, eh, al final tiene un precio. Si son muy abstractas y por ese alto grado de abstracción a veces hace una simplificación, ¿no? Demasiada simplificación de la realidad, ¿no? Y cuando menciono hipótesis básicas, se refiere en la hipótesis general, la hipótesis que está en investigación, la que va a generar una nueva ley, ¿no? Está en un campo de investigación pura. Este, bueno, por eso es que generalmente se derivan de esa hipótesis general que se está formulando, se derivan
hipótesis de segundo nivel. En esas se hace la prueba empírica, ¿no? Y si se comprueba positivamente, pues entonces eso mismo com, comprueba positivamente a la hipótesis que está más arriba, ¿no? A eso se refiere con hipótesis básica, ¿no? Y este, por ese mismo hecho de ser muy abstracta, hay un riesgo, ¿no? de ser falible la hipótesis, ¿no? Esta consecuencia de la falibilidad pues se demostró con la física clásica. La física clásica se rompió, resultó ser falsa en determinados rangos de energía, pequeños rangos de energía, y en intervalos, ¿no?, relativos de ciencia, de distancia, ¿no? Intervalos relativos de la distancia, o de masas, ¿no? Y ahí no se podía aplicar la física clásica. Entonces, la comunidad científica dice, pensábamos que era infalible nuestro conocimiento, pero no es así. Y esto se encargó pues la mecánica cuántica en cuanto al átomo, en cuanto a pequeños rangos de energía. Demostró que ahí la física clásica no se podía aplicar, y a grandes distancias y masas, la teoría de la relatividad pues se encargó, ¿no?, de refutar, ¿no?, o mejorar a la física newtoniana en este caso, ¿no? Pero ya la física de Newton queda en un cierto rango y ya no se puede aplicar para este, otros aspectos, ¿no?, como lo hace la teoría de la relatividad, ¿no? Yo recuerdo que cuando fui a un centro de dentistas en Estados Unidos, me hicieron firmar un papel antes que decía que no hay responsabilidad de ellos, que a todos los pacientes, ¿no?, de que eh, pues la odontología no era una ciencia exacta. Bueno, yo dije entre mí, bueno, ya se sabe, es empírica, ¿no? Pero en fin. Este cuadro lo vamos a utilizar después. Está ahí la velocidad de la luz, una de las mediciones, las últimas, la que se considera estándar, 299.792.456 kilómetros por segundo. Se ven en el cuadro diferentes tipos de experimentos que han dado diferentes grados de precisión, ¿no?, grados de errores. Tenemos, pues según el deductivismo, el conocimiento científico consiste en hipótesis que son aceptadas hasta que son refutadas, ¿no? Por lo tanto, la ciencia es una empresa intrínsecamente dinámica, ya que las hipótesis tienen que ser continuamente testadas. Dejar de probar hipótesis es dejar de hacer ciencia, es convertirse en dogma, ¿no? Bien, esa es otra consecuencia, ¿no? Es importante, ¿no?, de que en el deductivismo, ¿no?, y que probablemente también es plausible, ¿no? Y, o sea, si los científicos miran su propia experiencia en la ciencia, verán que la ciencia es una empresa pues intrínsecamente dinámica, ya que las hipótesis, sus hipótesis, tienen que ser probadas continuamente, ¿no? Pero en este caso, si le damos una mirada más cercana, pues tendrían aquí un problema, debido a que las pruebas nunca deben parar porque nunca están absolutamente seguros de las hipótesis, porque por el hecho de que no pueden estar seguros de esas hipótesis, ¿no?, tampoco
pueden estar seguros que la prueba de mañana puede mostrar que su hipótesis es falsa, ¿no? ¿No? Y como los científicos no quieren vivir con esas hipótesis falsas, pues lo que los científicos van a decir, oh, aquí hay una nueva prueba, un nuevo experimento disponible para mi hipótesis, ¿no? Entonces la probarán. Por lo tanto, siempre están en movimiento con la hipótesis, ¿no? Con esa hipótesis que ellos valoran, que ellos les gusta, que ellos quieren con esa hipótesis predecir, aplicar, pues siempre está la van a estar en continua prueba, ¿no? Esto puede sonar no realístico. Los científicos pueden decir, no, esta no es la manera que yo trabajo, ¿no? Trabajo con ciertos valores y con ciertas leyes y con ciertos valores de la velocidad de la luz, por ejemplo, y con eso hago mi trabajo, no estoy esperando la otra prueba, ¿no? Pero no es así, ¿no? Haremos un ejemplo. En cuanto a la luz, existe esta idea fundamental en física de que la velocidad de la luz es una constante universal, ¿no? Y que se ha medido con precisión, ¿no? Precisión muy alta, ¿no? Recuerden el cuadro que les mostré, ¿no? Y está bastante bien, ¿no? Pero cada vez que se inventa un nuevo método para medir la velocidad de la luz, se utiliza inmediatamente para probar la hipótesis de la constancia, ¿no? De la velocidad de la luz. Aunque hoy todos los físicos están completamente seguros de la velocidad de la luz, ¿no? Y están profundamente convencidos, ¿no? De que la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? Es una constante universal, ¿no? Todo el mundo lo cree firmemente, ¿no? Pero si sale una nueva prueba para aumentar la precisión de la medida, de su medida, tenga por seguro que los científicos lo van a hacer. Porque, por diferentes razones, porque quieran el premio Nobel o salir en una gran revista, publicarlo, ¿no? A lo grande, ¿no? Y lo van a hacer, ¿no? Así que, como estamos en la teoría del deductivismo, como teoría de la ciencia, ¿no? Se diría, ¿no? Bueno, lo han probado con precisión hasta ahora, pero si aparece otra prueba, quién sabe qué puede pasar con esa nueva medida, cómo puede influir en nuestros cálculos. Entonces, siempre existe esa posibilidad, ¿no? Y si no desean hacerlo, pues a otros lo pueden acusar, le dice, has dejado de ser ciencia, ¿no? Te estás convirtiendo en un dogmático, porque no estás probando continuamente tus hipótesis, ¿no? En el caso de la velocidad de la luz ha sido determinada últimamente ya como exacto, que ya de ahí no hay pruebas, dicen que está a 299.792.456 kilómetros por segundo, que lo han medido ya no dependiendo de que la luz depende de las masas, etcétera, sino han buscado un patrón. Dicen el metro, ¿no? Dicen, el metro ahora es la distancia que recorre la luz en tanta cantidad de tiempo. Entonces, como consecuencia, la velocidad de la luz va a estar determinada por esa distancia del metro, ya no por masas y todo lo demás. Entonces, ha quedado como fijo ahí la velocidad. Pero, repito, si aparece un nuevo experimento, es muy difícil que se contengan los científicos y lleguen a hacer esas mediciones para ver cómo pueden influir en sus cálculos. Una precisión de un número más es
efectivamente un premio para esos científicos que realicen. Entonces, siempre, y si paran de hacer eso, pues le van a acusar de dogmatismo. Ese es el caso que se presenta en el deductivismo. Para terminar de argumentar el deductivismo, tenemos acá un comentario, ¿no? Que en las ciencias sociales, los científicos sociales se adhieren a esta posición del deductivismo, ¿no? Es muy factible para ellos. Se tratan de modelar en ese sentido. Dice, bueno, ahora se presentó una oportunidad para hacer ciencia con los temas sociales. Podemos modelar al estilo del deductivismo, planteamos una hipótesis y luego tratamos de probarla, la hipótesis, ¿no? Con un grado de certidumbre, ¿no? Dice, el deductivismo también se llama falsacionismo, racionalismo crítico y el relato hipotético deductivo de la ciencia. En el caso de que dice racionalismo crítico, pues es por las severas experimentos, por las severas pruebas a que trata de someter a las hipótesis, ¿no? Tengo aquí una foto bueno, es de la universidad donde estudié y, bueno, todas las fórmulas que nos enseñaron me dio la impresión que eran escritas en piedra. Me dio la impresión de que estaban escritas en piedra, como algo absoluto. Claro, con eso se diseñan puentes, líneas de transmisión, todo, ¿no? Y, pero sería bueno que mencionen que algo de estas teorías de la ciencia, ¿no? Para los estudiantes de la universidad, porque una vez se piensa que como esas fórmulas las inventaron en el extranjero, pues solamente ahí inventaban y en Latinoamérica no, daba esa impresión, ¿no? Es bueno, para no cortar la inspiración, la creatividad de los estudiantes, es bueno que diera un curso introductorio sobre estas teorías de la ciencia, ¿no? Para tener una mejor visión, ¿no? En el video 1 mencionamos que en las teorías de la ciencia se iba a argumentar a favor de ellas y luego se iba a dar un contraargumento, o sea, críticas. Y luego un proargumento, nuevamente un contraargumento, una especie a falta de mejor palabra, digamos, una especie de dialéctica, ¿no? Bueno, ahora ingresamos al contraargumento del deductivismo y, pero antes veamos lo siguiente. Dice, el deductivismo es atractivo porque parece tener éxito en explotar la asimetría entre verificación y falsación de hipótesis generales. Bueno, se refería que, bueno, simetría, bueno, simetría, recuerdan que el inductivismo va de abajo hacia arriba, de lo particular a lo general, ¿no? Si el deductivismo también tuviera esa orientación de abajo hacia arriba, particular a general, serían simétricos. Pero el deductivismo es asimétrico porque va de arriba hacia abajo, de lo general a lo particular. Bueno, en esa asimetría, el verificación, en el caso del inductivismo, trata de verificar una hipótesis. Y el deductivismo trata de falsarlos, de hacer falso, lucha contra la hipótesis, trata de hacerlo falso. Pues ahí hay una asimetría. Uno trata de verificar y el otro trata de falsar, de hacerlo, de refutarlo, ¿no?
Y en eso consiste la simetría, ¿no? Ahora, la verificación de una hipótesis empírica general, es decir, una prueba definitiva de su verdad, es imposible porque para los enunciados generales uno tendría que hacer infinitamente muchas pruebas, ¿no? Ese era el problema de la inducción, que eh, este, habría que ver muchos casos particulares, una gran extensión de casos particulares, de datos particulares, de hechos particulares, para de ahí generalizar una gran cantidad, ¿no? Y nunca se conseguía, nunca se llegaba a completar eso, es infinito. Entonces no se podía llegar mediante esa verificación a algo, a una verdad definitiva, ¿no? Y es el caso, era el problema de la inducción, ¿no? En el caso del deductivismo, eh, la falsación definitiva de una hipótesis general empírica, sin embargo, parece posible porque basta un solo hecho que contradiga la hipótesis. Es decir, como el deductivismo trata de falsar, ataca la hipótesis, basta un solo hecho que refute todo. El deductivismo dice, no voy a ir a buscar, en el caso de los cisnes, averiguar si todos son blancos en diferentes lugares. Mejor me voy directo a Australia y encuentro el cisne negro y ya está. Con este cisne negro demuestro que es falsa esa hipótesis. No estoy dando muchas vueltas. Entonces, eso es lo que hace el deductivismo, ¿no? Trata de buscar un solo hecho que contradiga la hipótesis.